Estamos aquí los compañeros de ánimo, José Antonio Rueda, Walter Vargas, un servidor. Hoy estamos de manteles largos. Tenemos a un hombre que tiene una larguísima trayectoria en petróleos mexicanos, especialista en temas de refinación, ingeniero Ocampo Torrea, al cual recibimos con mucho gusto, y él no está insistiendo mucho que tienen que leer el libro que hizo sobre Pemex, mitos. Es muy generoso y le llama mitos a las mentiras, mitos, realidades, testimonios y propuestas, un libro que editó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sin más preámbulo, le doy la palabra al ingeniero Ocampo Torres. Buenos días. Antes que nada, muchas gracias a los organizadores y muchas gracias a todos ustedes por interesarte en ese tema que yo creo que es vital para todos los mexicanos de todos los niveles y en todas las actividades. Hacía el señor Gerardo Noroña referencia a mi libro. Bien, el libro lo editó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y creo que es un poco difícil de conseguir, aunque tiene una librería en Ángel Urraza y Concepción Beister y algo por el estilo. Ustedes pueden hablar a la universidad, pero el que quiera una copia en CD, yo se la obsequio con todo gusto. Nada más que necesitan decirme mi correo, soy fulano de tal, dígame cuánto puedo pasar, yo les mando la dirección y todo y pasan a mi casa por él. Desde luego que lo único que tendría que hacer al reproducirlos, y lo van a reproducir, pues es pagar los derechos de autor, que son los mismos que me paga la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 0 pesos con 0 centavos y 0%, y el IVA 15%, 15 por 0, pues también da 0. Al contrario, para eso es, para que se distribuya lo más posible. Mi correo, el que quiera tomarlo, es ocampotorrea@terra.com.mx. En Petróleos Mexicanos hay 3 áreas fundamentales, pero que son muy distintas. El área del que descubre la posibilidad de que haya petróleo, y ese es el reino, profesionalmente hablando, de los ingenieros geólogos y todas esas carreras afines. El que ya una vez descubierto y lo saca, que es el ingeniero petrolero, y el que ya una vez es reino de los ingenieros petroleros, y estoy hablando reino técnicamente, y cuando ya el petróleo sale y se convierte en cosas útiles, plásticos, pinturas, medicinas, etcétera, pues ese es el campo de los ingenieros químicos y profesiones aledañas. Bien, el problema de presentar una plática como esta es que, le decía yo aquí a don Gerardo, que caray, si nos ponemos a platicar a profundidad del petróleo, pues empezamos ahorita y en el año 2030 seguimos y no terminamos. Entonces voy a tratar de enfocar pues de lo que creo que es más importante y que está un poco más de actualidad. Pero pues a veces me remontaré a los antecedentes. Yo creo que lo que está ahorita el consciente colectivo, pues es la famosa privatización y la reforma que viene. No las conocemos, pero porque no han sido publicadas, no las conocemos en detalle, pero si alguien grazna como pato, camina como pato
tiene pico de pato, nada como pato, y tiene cola de pato, pues es pato, aunque no lo haya uno visto, ¿verdad? Y así estos ya han dado muchos indicios de que quieren privatizar. ¿Qué cosa es privatizar? Porque le tienen mucho miedo a esa palabra que está profundamente arraigado en el colectivo, en las mentes de todo el pueblo mexicano. Y no quieren admitir que su propósito es privatizar. Bien, privatizar según el diccionario es pasar del ámbito público al ámbito privado cualquier actividad, cualquier sector productivo, cualquier cosa. Entonces se puede privatizar sin vender un tornillo, eso es lo que han estado diciendo, no vamos a privatizar. Privatizar no es sinónimo de vender. Se puede privatizar sin vender un tornillo, pero se privatiza el sector. Entonces, eso es lo que intentan hacer, y ya de entrada está mal, ¿verdad? Es decir, ¿por qué no llamarle al pan pan y al vino vino? ¿Por qué no llamarle por su nombre? Queremos privatizar y dar los argumentos. Yo creo que no lo quieren hacer así porque saben que el pueblo mexicano rechaza las privatizaciones. Y por el otro lado, pues caramba, yo no he encontrado ni he escuchado argumentos realmente sólidos que justifiquen una privatización. Es decir, dejar eso en el ámbito privado. Si fuéramos gringos o franceses o ingleses, bueno, allá las condiciones son diferentes y probablemente nosotros mismos diríamos, no, está bien, al contrario, aquí no hay que permitir al Estado que... Pero nuestra historia es completamente diferente y creo que las cosas gubernamentales, en cosas estratégicas, en países débiles como lo es México, la forma de defenderse de los intereses mundiales muy fuertes, pues es el gobierno. Y si no, pues ahí tenemos todas las privatizaciones realmente que han dado para el país. Miren, privatizamos los ferrocarriles. ¿Qué dio? Nos prometieron que se iba a hacer una red, hay que leer los periódicos de aquella época, una red terrible, bueno, íbamos a hacer la maravilla del mundo. No se ha construido 1 kilómetro más de vías, desapareció el servicio de pasajeros. De las empresas mexicanas que producían carros de ferrocarril y accesorios para ferrocarriles nacionales de México, muchas de ellas desaparecieron o se redujeron. Eso pues para un inversionista puede ser muy bueno, pero para los mexicanos fue pésimo. Quitaron fuentes de trabajo. La única ventaja es que creo que el que privatizó se siente en el Consejo de Administración de los railroads, de los ferrocarriles americanos. Señor Cedillo, ¿verdad? Entonces no le dejó nada al país. De la bancaria mejor no hablamos, y todavía seguimos pagando el Fobaproa, todos nosotros, lo sintamos directamente o no, lo seguimos pagando y seguimos sufriendo las consecuencias, y todos los bancos ahora son extranjeros. De Teléfonos de México, que ahí la gente dice, bueno, están dando mejor servicio, porque evidentemente no ponían ya un teléfono, era una lata. Pues sí, nada más que cuando se privatizó, se subieron las tarifas 400%, y caramba, qué cosa tan importante. Fíjense que era un genio financiero, subiendo las tarifas 400%, ya hubo dinero. ¿Quién se le iba a imaginar eso, no? Pues es un genio este señor. ¿Se acuerdan cuando había teléfonos gratuitos aquí en todas las calles y pagábamos 20 centavos la llamada?
bueno, se fue a $1 y hubo dinero. Ay, caramba, bueno. Mandé. Sí, entonces, eso es el resultado de las privatizaciones. Bueno, entrando con en el tema de petróleos, ¿qué es lo que quieren hacer? Bueno, quieren privatizar las refinerías, quieren privatizar los sistemas de distribución de productos, quieren privatizar el gas shale, perdón el pochismo, el anglicismo, pero el gas de lutitas, y quieren privatizar las actividades petroleras en aguas profundas. Eso cuando menos. Aparentemente el PAN quiere privatizar todo, hasta el monumento de la revolución, yo creo. Bueno, no, ese lo quiere desaparecer. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? El argumento para privatizar refinerías es: no hay dinero. No tenemos la tecnología. Pemex no puede. Oigan, ya se les olvidó que de la expropiación hasta los tiempos neoliberales, Petróleos Mexicanos tuvo capacidad suficiente para hacer refinerías. El país estaba surtido con la producción de México y los ingenieros mexicanos hacíamos esas refinerías. Y el país tenía 20 millones de hombres hora de ingeniería de calidad igual a la de cualquier país desarrollado. Todo eso lo desaparecieron. Ahora tenemos 5 millones de hombres hora, o sea, 4 o 5 millones. Bajaron a la cuarta o a la quinta parte la ingeniería nacional. Y la producción ya no alcanza. Bueno, ¿y cómo digo? La producción nacional de destilados ya no alcanza. ¿Y cómo quieren que alcance si no construimos una refinería? Ah, es que no hay dinero. Les voy a contar una anécdota que le contaba aquí a don Gerardo. Cuando yo estuve en Pemex, me jubilé y luego me llamaron para hacer una nueva refinería. Y ya que teníamos todos los estudios preliminares hechos, la rentabilidad de esa refinería, que por cierto las refinerías no son rentables, son súper rentables. Claro que los Sergio Sarmiento, ustedes que nunca han calculado nada, pues dicen que no son rentables. Bueno, pues, ¿qué puede decir misa? Pero son muy exageradamente rentables. Bueno, entonces de repente llegó la orden seca de Hacienda, ya no la se suspende este proyecto. ¿Por qué se suspende? Porque no hay dinero. El mismo argumento. Y como no había dinero, se compró la refinería en Texas. Bueno, pues sí, ¿no hay dinero o no hay dinero? Bueno, se compró la refinería en Texas. Yo estuve allá y no sé si hice bien o mal, pero bueno, allá fui como miembro del comité de inversiones. ¿Y qué creen? Shell es una de las grandes empresas petroleras. Para construir esa refinería tuvo que comprar la tecnología, o sea, la licencia de proceso de las plantas de coque, de las plantas de metilterbutiléter, de la planta de azufre, de las plantas reformadoras, de las plantas purificadoras de hidrógeno, pressure swing absorption, y otras más. Bueno, nada más que allá, si hubiera un Sergio Sarmiento que dice que no teníamos tecnología, bueno, agarran y lo meten en un hospital psiquiátrico, Es la misma tecnología que compramos aquí, O sea, eso de que no tenemos tecnología es un mito genial. Ahora, no tenemos dinero. Bueno, ahí hay que hacer algunas reformitas. En el país sí hay dinero y en Pemex más, puesto que Pemex soporta el 40% de todo el presupuesto nacional.
es trabajo de Pemex, aunque los recursos no son de Pemex. El petróleo es de la nación, no de Pemex, pero Pemex lo administra y lo convierte en bienes de uso común, o lo vende. Entonces, ¿cómo puede haber dinero? Bien, puede haber de muchas formas. Dejando de pagar tantos impuestos, solo que si dejamos de pagar impuestos, pues el gobierno es el que sí creo que anda quebrado, ¿verdad? Y eso repercutiría a todos nosotros. Está el dinero en las Afores, que había que también hacer pequeños cambios para permitir. Está el dinero depositado en del Banco de México, en no sé cuánto, las reservas monetarias, que son decenas de miles de millones de dólares. Yo creo, y mi propuesta es en ese sentido, que se le haga como le hacen las grandes corporaciones estatales de todos los países. Miren, una refinería que cuesta varias miles de millones de pesos, en todo el mundo nadie hace una refinería sacándose el dinero de la bolsa, ni Shell, ni Exxon, ni ninguna compañía grande, ni Petróleos Mexicanos. Pensar que el dinero para construir una refinería lo tiene esa empresa en la bolsa es una manera un poco, vamos a llamarle infantil, de pensar las cosas. Nadie tiene ese dinero en la bolsa. ¿Qué hace? Bueno, se recurre al sistema financiero internacional, a los bancos y a los grandes. Los de aquí no pueden financiar una refinería, y a veces los grandes se consorcian entre ellos para poder prestar esa cantidad de dinero. Y con un proyecto rentable esa cantidad de dinero la prestan, pero son una lata, son peores que los vendedores de aspiradoras y esas cosas que andan de casa en casa. Quieren a fuerza, pues es un negocio, prestar. Pemex así lo hizo durante mucho tiempo. Allá hay un pequeño problema. El gobierno de México ha suscrito techos de endeudamiento público, y el presupuesto nacional tiene un techo de endeudamiento, entonces no se puede endeudar más. Pero compañías como Electricité de France, como Petrobras, como Petrosal, etcétera, sacaron del presupuesto a proyectos rentables autofinanciables y obtienen el dinero que se les dé la gana como deuda soberana, pero fuera del techo de endeudamiento. Entonces, dinero, mentiras, sí hay y se puede usar. Entonces, esos argumentos que son los que usa los opositores a que continúe Pemex siendo empresa gubernamental y en cierto modo, pues empresa de todos los mexicanos, se cae. Ahora dicen, bueno, recurren a las comparaciones simples. Es que Petróleos Mexicanos tiene exceso de personal. Bueno, exceso de personal comparado con quién. Y dicen, no recuerdo las cifras porque las tonterías no las recuerdo yo mucho, pero dicen, Pemex tiene 150,000 trabajadores y produce tanto, y esta otra empresa tiene la mitad y produce una cantidad semejante. Entonces, pues es muy malo el comportamiento de Pemex. Bueno, hacer esas comparaciones es ridículo, absolutamente ridículo. Nadie en su sano juicio profesional hace este tipo de comparaciones. ¿Por qué no las hace? Bueno, porque muchas empresas, depende de cómo estén conformadas, y sobre todo en el extranjero, y ustedes las conocen,
Contratan los servicios de vigilancia, contratan los servicios de Contraloría, contratan los servicios de construcción, contratan los servicios tales y tales y tales. No tienen hospitales propios, no tienen sistemas de comunicación propios. ¿Por qué los tiene Pemex? Bueno, Pemex tuvo seguro social para sus trabajadores antes que existiera el seguro social en México, y fue el detonador. Entonces, ¿eso está mal? Yo creo que no, hay que imitarlo. Y fue el detonador del servicio social, del seguro social, del ISSSTE. Bueno, Pemex tiene escuelas, el artículo 123, porque todas las zonas despobladas, pues a los hijos de los trabajadores y a la población se les daba acceso a ellos. Las otras no. Bueno, pero Pemex es una empresa gubernamental en donde debe de distribuirse esos beneficios y mandarlos a toda la población, no únicamente a través de Hacienda, presupuesto nacional, que ya contribuye con el 40%, o sea, más que todo lo que de lo que contribuyen todas las demás empresas privadas juntas. ¿Ineficiente? No, ¿verdad? Bien, es cierto que Pemex tiene exceso de personal, comparado con lo que le llamamos los técnicos benchmark. Se hacen unos estudios y se dice cuál es la mejor empresa del mundo para esto. Bien, los que yo recuerdo en refinación, era una empresa, no tiene caso mencionarla, una empresa transnacional, y verdaderamente tenía menos, poniendo todo bien comparado, peras con peras y manzanas con manzanas. Pemex tenía como 20% más de personal, y había otras transnacionales que tenían más. Entonces estábamos en el medio. Bueno, pero cuando se ve, bueno, y la nómina de estas gentes, lo que ganan, lo que gasta la empresa, ahí Pemex era benchmark, o sea, era mucho menos. Entonces, ese argumento es falso, es argumento que no se sostiene por sí mismo. Sí tiene, y además estamos hablando de que, si han visto los balances de Pemex, sueldos, salarios, prestaciones, cochupos, todo lo que se les da a los trabajadores, pensiones, bla, 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 son el 10% de las ventas, Entonces, caramba, digo, si lo redujéramos a 9 o 8, bravo. Pues sí, pero como que una cosa así que hay que privatizar por esto, pues no, digo, se cae totalmente, se quedan sin argumento. No es un argumento para privatizar. Ahora, hay que tener mucho cuidado también en ciertas actividades que no le corresponden a Pemex. Bueno, antes de entrar a este tema, voy a los otros. Shale gas y aguas profundas. El shale gas ha tratado de decirnos, son recursos no convencionales. Siempre ese juego de palabras perverso. Oigan, no. El shale gas es gas natural, igualito en composición química a cualquier otro. No, pero es shale gas. Oiga, es el mismo. Miren, el jugo de naranja lo pueden poner en latas, en envases de cartón, en plásticos, en envases de vidrio, vaya, hasta en botellas de cristal cortado, y sigue siendo jugo de naranja. Y el gas shale es gas común y silvestre, contenido en unos estratos geológicos de lutitas, ¿ok? ¿Y qué? Hay otro de arenas, hay otro de rocas calcáreas, etcétera.
Entonces no es diferente, pero ya están pervirtiendo el lenguaje, es gas no convencional. Y lo mismo para aguas profundas. Oigan, es que Brasil está muy avanzado en aguas profundas. Bueno, sí, ¿y por qué está avanzado? Porque ellos no tienen petróleo en tierra, tienen petróleo en aguas profundas. Pues claro, pues se van a buscar eso en aguas profundas. En tierra tienen muy limitado. Entonces, claro que desarrollaron esas actividades, esas capacidades y las podemos hacer nosotros, pero tratan como de poner una barrera. Esto ya es extraterrestre y necesitamos a los supermanes del norte a que vengan a decirnos, preferentemente en inglés para que no les entendamos, qué es lo que necesitamos hacer. Bueno, esos no son argumentos, ¿verdad? Esos son manipuleo del lenguaje para convencer, pues, a algunos que se dejan convencer con ese tipo de cuestiones. Volviendo a la refinación y petroquímica, miren, si permitimos que las compañías privadas entren a tener refinerías y entren a tener ductos y demás, estaremos ante una serie grave de problemas, porque ahorita Pemex compra, fíjense cómo hacen las cuentas y qué es lo que sale en el periódico. Perdió Pemex Refinación, quién sabe cuántos miles de millones de pesos. Chihuahua. Oye, ¿y por qué los perdió? Y el problema es que la gente en general pues no se ocupa de hacer o no tiene la capacidad de hacer esos números. Yo creo que todos tenemos limitaciones para absorber cierto tipo de información y no podemos ir más allá. Digo, a mí me empiezan a hablar de las elecciones y de los distritos y yo me hago bolas. Pero el petróleo sí. ¿Por qué tiene Pemex Refinación esos pérdidas? Bueno, en primer lugar, Pemex surte a toda la República gasolinas diésel y les importa PMI. PMI es una sociedad rarita dentro de Pemex y está totalmente dominado por gente de Hacienda. Y esas gentes compran en el mercado internacional gasolinas y diésel y se lo traspasan a Pemex Refinación a un precio superior al que Pemex Refinación lo vende. Fíjense qué tontos son estas gentes de refinación. No saben hacer negocio vendiendo gasolina más barata de lo que a ellos se lo vendieron. Pues realmente son ineptos, ¿no? Bueno, pero PMI es impoluto, tiene ganancias. Esa es una trampa. Otra trampa, las refinerías las tienen operando al 80%. Fíjense nada más lo que significa. Muchos de ustedes tienen un taller o hacen paletas o lo que sea, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de carpintería que puede hacer 100 mesas al día y nada más hace 80. ¿Por qué? Porque así se les ocurrió. Oiga, pues ese negocio está mal. Oiga, y eso es culpa de Pemex Refinación. Algunos gentes que opinan, unos de estos periodistas que no saben lo todo, saben lo nada, dicen, es que, ¿y los tiempos de mantenimiento, papá? No, los tiempos de mantenimiento, cuando se diseña una refinería de 150,000 barriles, se diseña una refinería de 150 entre 0.92, por decir algún factor menor que 1, y el diseño, los ingenieros lo hacemos, en el caso a 163,000 barriles,
por día de calendario para dar espacio a que esas plantas salgan fuera de operación. Bueno, eso los periodistas no lo saben, que no está mal, no tiene por qué saberlo el público en general. Lo que sí está mal es que critiquen una cosa que no saben. Y las refinerías pueden operar al 100%. Tenemos 300,000 barriles de capacidad de refinación ociosa. Eso es lo equivalente a la refinería de Tula nueva que iban a hacer y que Cedillo, son iguales. No se les dio la gana hacerla. ¿Y cuánto cuesta? 0 pesos, 0 centavos. Es nada más de darle el crudo. Y allí hay ciertas cosas que, en la ley de ingresos se pone en el Congreso, y Hacienda así la manda, hay que refinar tal cantidad de crudo y hay que exportar tal cantidad de crudo. Bueno, pues le están limitando a Pemex Refinación. Fíjense qué mal está Pemex Refinación cuando no sabe, no puede producir más porque le imponen eso por ley. Bueno, esas cuentas no se hacen así, ¿verdad? Entonces, hay muchos ejemplos, miren, pero voy a terminar nada más diciendo eso. Si se privatiza ese sector, no vamos a poder regresar a lo que ya hicimos una vez y lo hicimos bien. A tener 20 millones de hombres hora de ingeniería, que ahora podríamos tener necesitaríamos unos 40 o 60 millones de hombres hora de ingeniería. Eso significa 100,000 empleos directos, no de ingenieros, ahí se necesitan calculistas, dibujantes, cadistas, secretarias, etcétera, departamento de contabilidad. Oiga, 100,000 empleos firmes, bien pagados, caramba, es algo que el país necesita urgentemente, más todo lo demás de la capacidad tecnológica que se desarrolla. Ahora, un punto crítico, antes compramos 50% del equipo hecho en México, y ahora no, compramos cuando mucho el 5%. ¿Por qué? Todo el mundo dice, bueno, es el TLC, mentiras. Es que antes había dificultades para importar, mentiras. Petróleos mexicanos, nosotros como mexicanos sí teníamos algunas restricciones para importar televisiones o electrodomésticos. Pemex nunca las tuvo. Yo estuve como jefe de las oficinas de Pemex en Europa y allá nos daba un gusto ver cómo los fabricantes de equipo nacional les pegaban unas zarandeadas en precio, calidad y tiempo de entrega a los franceses, ingleses, alemanes. Y lo mismo pasaba en Japón y en Estados Unidos, que teníamos contratados firmas de ingeniería. En total, en promedio, compramos el 50%. Eso los neoliberales lo destruyeron. ¿Y saben cuántos empleos de soldadores, mecánicos, baileros, etcétera, destruyeron? Yo no tengo la cuenta, pero son cientos de miles. Bueno, ese es lo que, si privatizamos, vamos a cancelar esas posibilidades que aunque ahorita no se están ejerciendo porque los neoliberales están en el poder. Ya las ejercimos hace tiempo y las ejercimos bien para provecho del pueblo de México y de los fabricantes nacionales. Déjenme decirle que tanto la ingeniería mexicana era 25% gubernamental, Pemex y MP fundamentalmente, y 75% privada, pero eran mexicanos. Si no se trata de, no es pleito entre los mexicanos gubernamentales y los mexicanos privados.
y la fabricación de equipo, todos eran privados mexicanos. A veces Pemex hizo asociaciones con ellos para impulsar ciertos negocios que le convenían a Pemex y al este. Bien, termino porque si no, les digo, nos seguimos hasta 2030 y no terminamos. Seguramente quedaron muchas cosas, pero la verdadera análisis y plática, pues ven ustedes con sus preguntas. Una cuestión, sí, cuando yo acabo de salir de la pubertad, cumplí 80 años hace poco. Entonces el oído se deteriora un poquito cuando ya pasa uno de la pubertad en adelante. Que me hablen fuerte, despacio y claro, por favor. Gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Campos Correa, que ha hecho una extraordinaria exposición y que además, yo por alusiones personales, por conocía que el Congreso hacía que Pemex no produjera más, nosotros tenemos que decir aquí, Valfred y yo, nuestro descargo, que siempre les votamos en contra todas las necedades a la cópula, le digo yo, del PRI y el PAN. Todo el tiempo les votamos en contra sus presupuestos contrarios al interés nacional. Y dos datos que estaba dando: 166,000 millones de dólares tiene el Banco de México. Allá hay ese dinero que está parado, no sirve para nada. Dicen que para la estabilidad del peso con el dólar es la pura especulación, el alimento de especulación. Sirve para los banqueros, y 50,000 millones de dólares el ahorro de los trabajadores. Es un dineral que, si se metiera a proyectos súper rentables como Petróleos Mexicanos, los trabajadores en su retiro tendrían, no les saldrían con lo que les van a salir. Hay también que íbamos y perdimos, y luego el Estado mexicano va a tener que hacer frente a esas obligaciones. Es una canallada lo que han estado haciendo con el país. Y un último dato: ayer ustedes vieron dos datos, uno que no se mencionó y uno que mencionó de pasado. Dijeron que Pemex tenía pérdidas por 59,000 millones de pesos o algo así. No tienen vergüenza, ¿no? Produce 2,5 millones de barriles al día, ¿no? En números redondos. Cuesta $9 en promedio, se venden 110, 92,000 millones de dólares en números cerrados produce al año Pemex. Aporta el 40% del presupuesto nacional y dice que tuvo pérdidas en el primer semestre. O sea que no tuvo el país el 40% de ese presupuesto, mienten. O sea, es una mentira tras otra para buscar la privatización de Petróleos Mexicanos. Y el otro dato: ayer en la noche me asombré. Sale el PRD a decir que no van a permitir la privatización, que están firmes en los ejes que planteó el ingeniero Cárdenas de no permitir la privatización. Yo no es el motivo de esta plática la propuesta del ingeniero Cárdenas. A lo mejor hasta lo invitamos para que venga aquí a platicarnos, aunque tenemos ahí unos matices de diferencia. Pero bueno, ese no es el tema. Y luego en la noche Gustavo Madero dice: vamos aliados con el PRD en contra de la privatización de Pemex. ¡Qué cabrones desvergonzados son estos! La verdad, el mundo al revés, o sea, todo lo que dicen es al revés. Si dicen que no van a privatizar, es que van a privatizar. Si dicen que no va a subir la gasolina, es que va a subir. Si dicen que no va a subir la energía eléctrica, es que ahí les platico sus recibos. O sea, son verdaderamente perversos, o creen que el pueblo es tonto, y ahí sí, como dice Andrés Manuel, tonto el que cree que el pueblo es tonto. Precisamente en el Reino Unido se habló y empezó el discurso de los grandes consorcios diciendo: bueno, el país es subdesarrollado, y dale con el subdesarrollado y subdesarrollado y subdesarrollado. El tema era petróleo, Y cuando me tocó a mí, le digo: oigan, espérenme, yo he estado oyendo aquí que el país es subdesarrollado, y efectivamente somos subdesarrollados en muchos ramos. Pero en el ramo de petróleos no, En el ramo de petróleo estamos al par con su compañía, la de usted, la de usted, la de usted, la de usted. Y entonces un inglés así: and what about corruption?
¿Y qué pasa con la corrupción? Y dije, no. En eso sí somos subdesarrollados comparados con ustedes. No hemos hecho guerras, no asesinamos pueblos, no les hemos quitado sus recursos, no, en eso sí somos subdesarrollados y así queremos seguir, ¿eh? El ingeniero Campo hablaba de ejemplos recientes sobre el petróleo, pero yo siempre que quieren traer a extranjeros a ayudarnos, pues me acuerdo de Maximiliano, ¿no? Que vino a ayudarnos con el ejército francés a civilizarnos y hacernos de primer mundo. Nada más que nosotros en eso acabamos siendo un poco bruscos, ¿no? Yo confío en el pueblo de México. Yo creo que la gente va a acabar reaccionando y vamos a sacar la casta y vamos a recuperar el país. Yo no tengo duda de eso. Señala a César Nava, que es un ladrón y que saqueó a Pemex, y se lo digo aquí para que me responda. Señala a Nordhausen, y ustedes son unos tapaderas de la corrupción del gobierno de Calderón, son unos desvergonzados que han engañado a sus electores. Hacen negocios al cobijo del poder cuando Cloutier renunció a sus empresas y ustedes se han hecho ricos.